Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, serás hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás. La eternidad, tú suficiente serás. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía. Cada día te deseo más toda
Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, iglesia. Es un privilegio para mí el poder compartir la palabra del Señor nuevamente contigo. Le doy gracias a Dios porque a través de este tiempo hemos podido encontrar nuevas formas de compartir su palabra. Hemos encontrado nuevas formas de poder transmitir el mensaje de salvación. Y sabes que lo más importante de todo lo que ha sucedido es que hemos podido llegar a lugares donde quizás nunca hubiéramos imaginado llegar a través del mensaje, a través de las redes sociales, a través de esa búsqueda por compartir y extender el reino, extender el mensaje, extender el evangelio a todos los lugares. Y gracias a Dios porque en este tiempo podemos contar con las redes sociales, ¿verdad? Lo que es Facebook, YouTube, Spotify, todas estas redes sociales, estas plataformas que nos ayudan sin tener necesidad de invertir mucha economía, el poder llegar hasta tus hogares, hasta tu hogar, hasta los hogares de muchas personas. Yo le doy gracias a Dios porque estamos viviendo en este tiempo, como dijo Esther, le dijo a Mardoqueo, ¿verdad? Quizás nosotros para este tiempo hemos vivido, hemos nacido, quizás para este tiempo Dios nos ha llamado a su obra, a hacer su perfecta voluntad. Y yo quiero que con esa mentalidad, con ese corazón, tú sirvas a Dios en este tiempo, con todas tus fuerzas, que trates de hacer lo mejor para el Señor, que trates de hacer lo mejor para poder enseñarle a las personas el amor de Dios a través de tu estilo de vida. Y eso es parte de lo que te quiero compartir el día de hoy. Yo quiero platicarte, darte este mensaje, el mensaje que vamos a compartir el día de hoy, relacionado con eso, relacionado con nuestro estilo de vida, relacionado con la forma en cómo nosotros hacemos las cosas, relacionado en cómo la gente nos ve como hijos de Dios. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Gálatas capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 10. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, voy a leer la versión traducción del lenguaje actual, es un poquito más entendible, unas palabras un poquito más duras, pero entendibles. Dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, versículo 10, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó las buenas noticias. Las buenas noticias, recordemos que es el Evangelio. Inventó las buenas noticias que yo les he anunciado. No me lo contó ni me lo enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me lo enseñó. Versículo 13 dice, ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de la iglesia de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su Hijo, para que yo anunciara a todo el mundo las buenas noticias acerca de él. Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie, ni fui a Jerusalén para pedir opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego regresé a la ciudad de Damasco. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro, y solo estuve 15 días con él. También vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de ellos no vi a ningún otro apóstol. Les estoy diciendo la verdad, Dios sabe que no miento. Versículo 21 dice, después de eso me fui a la región de Siria y Sicilia. En estos tiempos la iglesia de Cristo que estaba en Judea no me conocía personalmente. Solo habían oído decir, ese hombre que antes nos hacía sufrir está ahora anunciando las buenas noticias que antes quería destruir. Y alaban a Dios por el cambio que Él había hecho en mí. Muy bien. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo
era una persona, como él mismo lo describe en esta carta, en este estudio, pues era una persona de la religión judía, una persona que seguía al pie de la letra todas las cosas que sus antepasados le habían dicho, le habían compartido. Y dentro de lo que él hacía era perseguir a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo. Recordemos que aunque el apóstol Pablo se cree que era más o menos contemporáneo a Jesús en edad, el apóstol Pablo no menciona la escritura en ningún momento que lo haya conocido ni que se haya acercado a él. Sin embargo, el apóstol Pablo estudió con uno de los más grandes principales de la palabra de aquellos años, que se llamaba Gamaliel. Y esto para este tiempo, para estos años en los que estamos viviendo, es como haber estudiado en Harvard o en alguna universidad muy reconocida. Entonces, el apóstol Pablo tenía un poco, se puede decir, de orgullo, o estaba muy orgulloso de todo lo que él había seguido hasta ese tiempo. Entonces dice la escritura, ¿verdad?, que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Hubo en el libro de los Hechos, se reconoce el primer mártir, o sea, la primera persona que murió a causa del evangelio, a Esteban. Dice que Esteban estaba predicando y Esteban estaba compartiendo el mensaje, el evangelio de Jesucristo, y dice que a las personas que estaban en contra del evangelio no les agradaba lo que Esteban estaba haciendo. Entonces dice que en un día se levantaron y levantaron calumnias contra él, mentiras, consiguieron testigos para que lo acusaran, y dice que lograron acusarlo y lo apedrearon, y Esteban murió. Pero ¿quién estaba detrás de todas estas órdenes, detrás de todas estas instrucciones? Detrás de todas estas instrucciones estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que en aquel tiempo se llamaba Saulo, mejor conocido como Saulo de Tarso, era el que estaba detrás de todas estas cosas que se estaban haciendo en contra de la iglesia. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, era perseguidor de la iglesia. Él consentía las muertes. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que a la gente que creía en Jesucristo entraban a las casas, los arrastraban hasta prisión, hasta llevarlos a las cárceles, los llevaban para llevarlos ante el concilio. Y entonces era una persecución encarnizada en ese tiempo. ¿Por qué? Porque se estaba compartiendo el evangelio de Cristo, y en ese tiempo hubo mucha oposición. ¿Quién era una de las personas? Nuevamente te lo repito, detrás de todas estas tiranías en contra de la iglesia de Cristo, pues era el apóstol Pablo, Saulo de Tarso en ese tiempo. Pero dice la palabra de Dios que un día Saulo iba a hacer un operativo, se puede decir, a otra ciudad, y dice que cuando iba de camino, de repente se le apareció el Señor Jesucristo. No dice que físicamente, pero sí dice que una voz del cielo, él escuchó una voz en el cielo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues estas palabras han trascendido. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo, perseguía a la iglesia para hacerles daño, para no permitir que el evangelio creciera. Era un hombre muy celoso, era un hombre muy orgulloso de su doctrina, de lo que él había creído. Pero ahora se estaba encontrando con el Dios que él defendía, pero lo defendía de una forma equívoca, de una forma errada. Se estaba encontrando directamente con el Señor Jesucristo. En ese tiempo el Señor Jesucristo habló a su vida. Dice que mucha gente dice que lo tumbó del caballo. Literalmente la palabra de Dios no habla de que lo tumbó del caballo, pero dice que sí cayó a tierra. Y cayó a tierra humillado, cayó a tierra reconociendo que Jesucristo era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, ahora lo que leíamos en el libro de Gálatas, dice la palabra que ahora las personas lo reconocían, y a través de su estilo de vida, a través de cómo él vivía, dice que las personas glorificaban a Dios, alababan a Dios por cómo habían conocido a un Pablo, a un Saulo, que era un tirano, era una persona que mucha gente le temía, y ahora toda la gente miraba el nuevo estilo de vida que tenía el apóstol Pablo y reconocían la gloria de Dios a través de su vida. Menciona algo importante en el versículo 15 y versículo 16. Dice:
dice que Pablo había sido llamado. Él vivió muchas cosas y practicó muchas cosas en su religión judía, pero él después reconoció que muchas de las cosas que él estaba aplicando en su vida estaban mal. Como lo platicamos con anterioridad, él hasta solapaba la muerte de los que eran seguidores de Cristo. En este tiempo hay muchas personas que, al igual que Pablo, el apóstol Pablo, no digo que al grado de matar personas o de perseguir a la iglesia, pero hay muchas personas, igual que el apóstol Pablo, con respecto a la ideología y formas de pensar que defienden lo que ellos creen y corren con ese pensamiento, corren con esa ideología, aún pasando por encima de las personas, aún pasando por encima, se puede decir, hasta de los derechos de las personas. Ellos defienden su ideología, su forma de pensar. Y una de las cosas que nos lleva a formar una mentalidad dura y ser insensible con las personas es muchas veces el orgullo. Muchas veces defendemos algo solamente por orgullo y sin embargo no es lo correcto. Este era el caso del apóstol Pablo, quizás por orgullo a su nación, por orgullo a sus antepasados, aún por el orgullo de su propio deseo de superarse y ser mejor que los demás, se comportaba de una forma cruel y él justificaba las acciones poniéndole el sello de su lealtad a su nación, poniéndole el sello de Dios a todas las cosas que él estaba haciendo, aún cuando pisoteaba el nombre de Cristo y cuando aún pasaba por encima de los cristianos, pero eso era en su ignorancia. Pero como te digo, un día vino Cristo a su vida y quebró todo ese orgullo que él tenía, quebró todas las cosas que él estaba viviendo en ese tiempo, todo lo que él traía dentro de su corazón. Y entonces dice la palabra de Dios que lo llevó de ser Saulo a ser Pablo. El nombre de Saulo, recordamos que en el pueblo judío los nombres tienen mucho significado. O sea, si a alguien le ponían algún nombre, era porque significaba algo. Y entonces el apóstol Pablo en ese tiempo se llamaba Saulo, y era por la derivación de Saúl, del primer rey que había estado en el pueblo de Israel. No sé si recordamos un poquito la historia, que Saúl fue el primer rey que tuvo Israel, y entonces el nombre de Saulo significaba elegido por Dios. Saúl significaba elegido por Dios. Pero, ¿qué significaba Pablo? ¿O qué significa Pablo? Pablo significa pequeño. Entonces, ¿cómo Cristo vino a transformar la vida del apóstol Pablo? Que de ser elegido de Dios, quizás él lo tomaba como algo de orgullo, algo orgulloso, ahora se convirtió en Pablo, que significaba pequeño. Entonces, un hombre con un carácter monstruoso, donde todo el mundo le tenía respeto, pero también tenía miedo, intachable quizás ante los ojos de los hombres, se convirtió en una mansa paloma, y eso solamente lo pudo hacer el Señor Jesucristo. Y algo que me impresiona es el versículo 24, donde el apóstol Pablo dice: debido a mi forma de vida, los hombres alaban a Dios. En la versión Reina Valera dice: glorificaban a Dios en mí. Y esto es de lo que se trata nuestra vida, de lo que se trata de lo que nosotros debemos de predicar, de lo que se trata de lo que nosotros debemos de mostrarle a la humanidad. Como en Efesios capítulo 1, versículo 12 dice que todos hemos sido llamados para alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, nosotros debemos de glorificar el nombre de Cristo, y las personas deben de glorificar a Cristo en nuestra forma de caminar y en nuestra forma de ser y en la forma en que nosotros nos comportamos. Es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de haber sido un tirano, un homicida, quizás nosotros no tuvimos la vida que tuvo el apóstol Pablo tan dura, tan grotesca como la que el apóstol Pablo tuvo, pero a lo mejor a la medida de nosotros también vivimos con orgullo, vivimos nosotros con un estilo de vida que no agradaba a Dios. Pero ahora, como venimos al conocimiento del Señor y conocimos al Señor Jesucristo, ahora nuestra vida
es cambiada, es transformada y muchas personas glorifican a Dios a través de nuestro estilo de vida. Y eso es lo importante, porque hemos sido nosotros, como dice en Efesios 1:12, hemos sido llamados para alabanza de su gloria. Las personas tienen que glorificar a Cristo a través de nuestro estilo de vida. Y yo quiero preguntarte esto. ¿Tu estilo de vida o tu vida está siendo un instrumento para que los hombres alaben a Dios? O te lo planteé de otra forma, ¿tu vida está reflejando a Cristo? ¿Las personas están alabando a Cristo? El día de hoy es tiempo de que nosotros nos autoevaluemos y nos contestemos esta pregunta, y de ser positiva la respuesta, sigamos adelante, esforzándonos en la gracia, esforzándonos en lo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Pero si es negativo, tenemos que trabajar para que nuestra vida refleje el nombre de Cristo. ¿Verdad? Sé que hay muchas dudas, pero también muchas excusas. Muchas veces nosotros mismos decimos, es que nadie es perfecto. Y esa es una excusa muy común que nosotros podemos reflejar. Es que nadie es perfecto. Sin embargo, eso no justifica que a través de nuestra vida el nombre de Cristo sea vituperado o pisoteado. O vamos al otro extremo. El que nosotros no seamos perfectos no justifica que las personas no glorifiquen el nombre de Cristo a través de nuestra vida, ¿verdad? A lo mejor las personas no están pisoteando el nombre de Cristo, a lo mejor las personas no están vituperando el nombre de Cristo con nuestro comportamiento, pero simplemente no lo están reconociendo. Simplemente las personas no están visualizando en nuestras vidas la gloria de Dios. No están visualizando en nuestras vidas el poder de la cruz en nosotros. Y es donde nosotros debemos de ponernos a pensar, porque no solamente es no llamar la atención, sino llamar la atención para que el nombre de Cristo sea glorificado. Una de las mejores formas de saber si las personas están glorificando a Cristo en nuestra vida es cuando se comentan cosas como, Él no roba porque es cristiano. No te preocupes de eso, ¿verdad? Son comentarios muy comunes, ¿verdad? Él es una persona muy reservada con respecto a las críticas. Tú no vas a escuchar que él esté criticando a nadie. Es un buen comentario también, ¿no? Él nunca dice groserías. Jamás tendrás problemas porque llegue borracho, con resaca, como le decimos nosotros, porque él es cristiano. Él siempre paga lo que debe. Él siempre llega cuando te dice que va a llegar, siempre llega. Él siempre cumple lo que promete. Y una serie de cosas, ¿verdad?, que te dan mucho valor como persona, pero lo más importante es que están viendo que tú te comportas de esa manera porque estás reflejando a alguien más grande que tú, que es Cristo. No sé si se te ocurran más ejemplos con respecto a esto, pero si las personas reconocen eso, están glorificando al Señor en tus cualidades, en tu estilo de vida. Obviamente, si dicen lo contrario, estamos en un problema, y un problema grave, un problema serio. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿cómo lograr esto? Así es que yo quiero, en esta mañana, yo quiero darte unos sencillos pasos, se puede decir, basados en lo que el apóstol Pablo entendió. Quiero darte una respuesta que va a ser crucial para tu vida. Un sencillo paso que te va a ayudar a poder lograr que las personas glorifiquen a Cristo a través de tu vida. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo del 14 al 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en esta última palabra, donde menciona el apóstol Pablo la mente de Cristo, es aquí donde radica la clave para que nosotros podamos, a través de nuestra vida, a través de lo que nosotros hacemos, lograr que las personas glorifiquen el nombre de Cristo. Yo he conocido muchas personas a lo largo de mi vida y yo me he dado cuenta que después de algún tiempo de convivir con ellas, logro muchas veces adelantarme a sus pensamientos. Sé cómo van a responder, sé hasta muchas veces qué decisiones van a tomar.
Y esto muchas veces pasa en el matrimonio, pasa en los hijos, pasa con algún amigo, ¿verdad? O algún familiar que pasas mucho tiempo con él. Llega un momento donde tú entiendes la forma en cómo van a tomar las decisiones, cómo piensan ellos, ¿verdad? Yo recuerdo que hace algunos años yo tenía un jefe en un trabajo y después de 5 años de estar trabajando con él, yo ya sabía hasta las palabras que iba a decir. Yo ya sabía hasta los pensamientos y la forma en cómo él iba a responder ante ciertas circunstancias. Así es que yo trataba de hacer cosas que, pues, número uno, que no lo molestaran, ¿no? Y número dos, que aportaran a, a lo que él mismo haría si él tomara esa decisión. O sea, yo tomaba decisiones a veces en su lugar, pero trataba de tomar las decisiones que él hubiera tomado para que cuando él llegara y viera lo que se había hecho, no tuviera que deshacer algo que ya se había hecho, sino que pudiera seguir adelante y pudiera seguir avanzando. ¿Por qué? Porque la decisión que yo tomé era una decisión muy similar a la que él hubiera tomado. Ahora yo te pregunto, según el apóstol Pablo, él nos invita a tener la mente de Cristo, pero ¿cómo podemos lograr tener esa mente de Cristo? Es decir, ¿cómo podemos nosotros imitar las decisiones que Jesús tomaría ante alguna circunstancia? Así es que yo quiero darte estas 3 recomendaciones para que tú puedas adquirir la mente de Cristo, para que tú puedas pensar como pensaría Cristo. Hace algunos años yo, cuando estaba un poquito más joven, había un lema que usábamos entre los jóvenes y en inglés se decía What will Jesus do? Que significaba ¿qué es lo que haría Jesús? Entonces nosotros nos preguntábamos y los evangelistas en ese tiempo, los predicadores nos invitaban a que pensáramos, ¿verdad? Si estabas a solas con tu novia, si estabas en una tienda, si estabas con tus amigos, ¿qué es lo que haría Jesús si estuviera en ese lugar donde tú estás en ese momento? ¿Qué es lo que haría Jesús si tuviera que tomar las decisiones que tú estás tomando? ¿Qué decisiones hubiera tomado Jesús? Así es que yo quiero invitarte a este día que con estas 3 recomendaciones tú adquieras la mente de Cristo y que puedas preguntarte siempre en tu vida, ¿qué es lo que haría Jesús ante esta circunstancia? La primera y más importante, bueno, no más importante que las demás, pero sí una de las más importantes porque es a través de la cual las puertas para tomar las siguientes decisiones queda abierta es, número 1, debes de tener el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26 dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, les está diciendo el Señor Jesucristo a sus apóstoles unas cuantas horas antes de que el Señor Jesucristo ya ascendiera al cielo, que ya iba a ser crucificado, que ya iba a ser quitado de ellos. En Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas estas cosas que el Señor Jesucristo les enseñó, las trae a memoria el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros tener la mente de Cristo? A través de adquirir el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, mora en nosotros, nos sella, nos bautiza, nos toca, nos cambia, todas las palabras que nosotros leemos en la Escritura, todas las cosas que nosotros necesitamos saber, el Espíritu Santo nos las enseña y nos las recuerda, ¿verdad? Yo recuerdo que mi primer encuentro con el Espíritu Santo o cuando yo tuve el encuentro con el Espíritu Santo, de lo que te quiero hablar en esta mañana, yo tenía 11 años. A partir de los 11 años, cuando el Espíritu Santo tocó a mi vida, vino a mi vida, de ahí en ese momento yo claramente entendí lo bueno y lo malo de la vida. Yo sabía qué era lo bueno, yo ya entendía lo que era lo malo, yo ya entendía lo que agradaba a Dios y a lo mejor no conocía mucha Biblia, pero simplemente el Espíritu Santo dentro de mí me indicaba las cosas que desagradaban a Dios. Y eso es lo importante, porque aquí dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. O sea, Él enviará en mi nombre, es un representante de lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra.
Y dice, Él les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Así es que el Espíritu Santo tiene que morar en ti. El Espíritu Santo debe estar dentro de ti. El Espíritu Santo te debe de guiar en todas las cosas que tú vas a tomar, en todas las decisiones que tú vas a tomar en tu vida. Por eso es importante que el Espíritu Santo entre en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtengo yo el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 10, cuando tengas oportunidad lo lees ahí en tu casa, relata la historia de un hombre que se llama Cornelio, un hombre como tú y como yo, un hombre con las mismas debilidades, con las mismas fortalezas, un hombre tal cual como tú y como yo. Pero dice la palabra de Dios que este hombre buscaba al Señor en oración. Entonces una de las cosas más importantes para que tú puedas obtener el Espíritu Santo es tener un tiempo de oración. Y aquí lo que dice la palabra en esta historia, dice que este hombre oraba y oraba y oraba. Y dice que el apóstol Pedro llegó a la casa de Cornelio, este hombre que estaba aquí. Entonces dice que Cornelio le platicó lo que Dios había hablado a su vida a través de un ángel, ¿no? En ese tiempo. Y dice que le dijo que las oraciones de él habían sido escuchadas. Obviamente no te estoy diciendo yo que tiene que venir un ángel a tu vida para que el Espíritu Santo te toque. La clave importante para que el Espíritu Santo venga a tu vida es lo que pasó aquí. Dice la historia que el apóstol Pedro empezó a compartir el evangelio, empezó a predicarles de Cristo a esta familia, porque era una familia la que estaba recibiendo el mensaje. Y dice que en ese momento, cuando el apóstol Pedro comenzó a predicarles, ellos creyeron en su corazón, y entonces dice que el Espíritu Santo vino y los llenó. El Espíritu Santo vino y entró en ellos. Qué importante es esto. Qué importante es esto, porque aquí radica todas las cosas, ¿verdad? Aquí radica lo importante para que nosotros podamos obtener el Espíritu Santo. Y lo más importante es creer en el Señor Jesucristo. Así es que, ¿cómo va a venir el Espíritu Santo a tu vida para ayudarte a tener la mente de Cristo? Es cuando tú crees en el Señor Jesucristo en tu corazón, ¿verdad? Yo no sé si si has recibido el Espíritu Santo. Quizás muchas de las personas que están escuchando este mensaje, esta predicación, ya han recibido el Espíritu Santo los ha tocado. Pero si no es así, yo te invito a que ahí donde tú estás, cuando termine este mensaje, cuando termine esta palabra, esta predicación, tú te hinques delante de la presencia de Dios, que dobles tus rodillas y simplemente le digas a Dios estas cosas. Incluye estas cosas que te voy a decir en tu oración. Simplemente dile: Señor, yo sé que tú siempre me escuchas. Señor, yo sé que tú escuchas mi corazón, el deseo de mi corazón. Creo en tu Hijo, creo en el Señor Jesucristo y quiero recibir el Espíritu Santo. No sé cómo se lo digas, no es un rezo, porque rezo es recitar, no es un rezo, es simplemente lo que tú desees en tu corazón, lo que tú desees decirle a Dios, Él te escucha. Así es que con tus propias palabras dile esto: yo creo en tu Hijo, creo en el Señor Jesucristo y quiero recibir el Espíritu Santo. Y en ese momento yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo va a venir a tu vida. ¿Por qué? Porque estás creyendo en el Señor Jesucristo y por medio de Él el Espíritu Santo está viniendo a tu vida. ¿Cómo puedes obtener la mente de Cristo? ¿Cómo puedes ser una mejor persona en tu día a día? ¿Cómo puedes discernir entre el bien y el mal cuando el Espíritu Santo está en tu vida? ¿Y cómo vas a obtener el Espíritu Santo? A través de pedírselo a Dios. Dice la palabra de Dios: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, hay que pedírselo. Hay que pedírselo para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Y la puerta para que el Espíritu Santo venga a tu vida es a través de creer en el Señor Jesucristo. Así es que el primer punto que yo quiero darte para que tú puedas tener esa mente de Cristo es que debes de tener el Espíritu Santo. De ahí en adelante todas las cosas van a ser más sencillas porque se ha abierto una puerta en tu vida. Así es que yo te invito a que tú dobles tus rodillas, que te hinques ahí donde tú estás, que no te dé pena con las personas que estés alrededor, ¿verdad? O vete a la intimidad de tu cuarto, enciérrate ahí en tu cuarto, dobla tus rodillas y pídele al Señor que quieres recibir el Espíritu Santo en tu vida. Y en ese momento, cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida va a ser transformada.
La segunda cosa importante que tú debes de seguir para obtener la mente de Cristo es que debes de leer su palabra. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Es importante conocer la palabra, porque a través de la palabra tú podrás tomar decisiones basadas en la palabra, la cual es inspirada por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Inspiró a todos los escritores que a lo largo de toda la historia escribieron la Biblia. El Espíritu Santo los inspiró para que ellos pudieran escribir. Así es que el que inspira la Biblia, el que inspira la lectura, las porciones que vas a leer, es el Espíritu Santo, y Él te va a enseñar cómo piensa Cristo. Él nos va a enseñar cuál es la mentalidad de Cristo. Pero ¿cómo puedes tú entender lo que te decía hace rato sobre la relación que tenemos con las personas, la relación que tenemos nosotros con una persona, y empezamos a entender cómo piensa? Es igual, ¿cómo vamos a nosotros a entender la mente de Cristo? A través de convivir con Él. ¿Y cómo puedes convivir con Cristo? A través de su palabra, a través de leer lo que Él hizo, a través de leer las grandezas, las cosas, los milagros, los prodigios, la alimentación de los 5,000, de los 4,000, la sanidad de los paralíticos, de los ciegos, el sermón del monte, donde el Señor Jesucristo menciona todas las cosas importantes y principios fundamentales del reino de Dios. Y el reino de Dios es donde nosotros debemos de vivir, donde nosotros debemos de radicar, porque dice la palabra de Dios: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es un gobierno. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo el reino de los cielos se ha acercado, cuando Juan el Bautista dijo el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir el gobierno de Dios se ha acercado a nuestra vida. ¿Y cómo nos debemos de regir bajo un gobierno? Bajo las leyes que tiene ese gobierno. Así es que aquí son leyes espirituales, no son leyes terrenales, y nosotros debemos de caminar conforme a lo que Cristo dijo, conforme a lo que Cristo hizo. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es que nosotros debemos de leer la palabra para empezar a entender cómo pensaba Cristo, qué decisiones tomaba. Y es algo bien precioso, es algo bien impresionante. Ahora que estamos llevando el libro de Mateo y estamos conociendo la mente de Cristo, estamos conociendo cómo Jesucristo tomó las mejores decisiones ante las circunstancias, ante la adversidad, con sus amigos, con su familia, ante todas las cosas que se presentaron en su ministerio. Podemos darnos cuenta que era una persona totalmente de mente renovada, ¿verdad? De una persona, ¿verdad?, cero religiosa, una persona cero extremista. El Señor Jesucristo predicaba la palabra en amor, en misericordia, y trataba de enseñar a las personas que el Dios Todopoderoso estaba en el cielo y que quería tener una relación con ellos. Y eso es lo importante. ¿Cómo vamos a pensar nosotros como Cristo? Leyendo su palabra, desglosando su palabra, entendiendo su palabra, desmenuzando su palabra. Eso es lo más importante. Y la tercera cosa es poner en práctica su palabra. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Otra de las cosas importantes es que no solamente vamos a leer la palabra, no solamente nos vamos a llenar de conocimiento, sino hay que ponerlo en práctica en la medida en que las cosas se nos vayan presentando, ¿verdad? El Señor Jesucristo en el sermón del monte dijo: ser mansos y humildes de corazón. Debemos de practicar la mansedumbre. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe, ¿verdad? Todas esas cosas debemos de empezar a aplicarlas en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué significa benignidad? Benignidad es el siempre tener buenos pensamientos, ¿verdad? Pensar siempre positivo de las cosas, siempre pensar que Dios tiene algo bueno para nosotros, ¿verdad? La benignidad es el fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo, que nos ayuda siempre a tener pensamientos positivos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, el tercer punto que yo quiero mencionarte el día de hoy es poner en práctica su palabra, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque así nosotros empezamos a, no solamente como cuando estamos en la escuela y recibimos teoría, pero no aprendemos totalmente hasta que todo lo traemos en práctica, cuando todo lo ponemos en práctica. Es igual la palabra de Dios, la vas a leer, la vas a conocer, la vas a entender,
pero verdaderamente no vas a poder tener un concepto muy claro hasta que la practiques. Así es que no ser tan solamente, ¿verdad?, oidores, sino hacedores de su palabra, ¿verdad? Sigue estos pasos que yo te menciono el día de hoy para que tú puedas obtener la mente de Cristo y que el nombre de Cristo sea glorificado a través de tu vida. Nosotros hemos sido creados para alabanza de su nombre. Hemos sido creados para que la tierra alabe su nombre. ¿Y cómo es esto? A través de nuestro estilo de vida, a través de obtener la mente de Cristo y saber todas las cosas que Jesús o entender las mejores decisiones que Jesucristo hubiera tomado en su vida. Entender todas estas decisiones nos va a llevar a tener la mente de Cristo y que el nombre de Cristo sea glorificado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero hacer una oración porque siento en mi corazón que hay personas que todavía no están seguros si tienen al Espíritu Santo en su vida. Así es que yo quiero orarle a Dios este día por tu vida y pedirle al Señor que traiga el Espíritu Santo a tu vida, que pueda ser claro, que pueda ser palpable, que puedas sentirlo ahí donde tú estás, en tu casa, en tu hogar, y que sea algo real, no algo que no puedas palpar en tu vida. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque aunque el mundo está viviendo tiempos difíciles, está viviendo tiempos duros, está viviendo tragedias en algunos lugares, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros, nos has guardado en el hueco de tu mano, has estado ahí siempre para fortalecernos, para traer palabra, para llenarnos, Padre, con tu Espíritu Santo, para fortalecernos, Señor, Padre, para poder caminar en medio de la adversidad, siempre tomados de tu mano, sabiendo que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Quiero pedirte por la vida de cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que hagas real, Señor, tu Espíritu Santo en sus vidas. Señor, como dice tu palabra en Juan capítulo 14, versículo 26, que tú nos enviarás el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya ha sido enviado. El Espíritu Santo está aquí en la tierra. El Espíritu Santo está en el corazón y en la vida de cada una de las personas que han recibido a Cristo y que han dado acceso abriendo esa puerta en su corazón. Yo te ruego en el nombre de Jesús que toques cada corazón, que toques cada vida, que llenes sus vidas de tu Espíritu Santo, que este día, Padre, puedan experimentar tu Espíritu Santo, puedan sentir tu Espíritu Santo ahí donde ellos están, que tu gloria caiga ahí en su hogar, en las personas que están alrededor, mi Dios, todas las personas que están en ese lugar, mi Dios, en esa casa, en ese hogar, mi Dios, donde se está escuchando este mensaje. Que tu Espíritu Santo llegue, que tu Espíritu Santo los toque, que tu Espíritu Santo quebrante, Dios, su corazón, que tu Espíritu Santo, mi Dios, se haga real, se haga palpable en la vida de cada uno de ellos, que tu gloria caiga, mi Dios. Padre, que puedan reconocerte, que puedan sentirte, que puedan saber que tú estás en medio de ellos para transformar sus vidas, para transformar sus corazones, para hacer la diferencia en ellos. Espíritu Santo sopla, Espíritu Santo sopla sobre sus vidas, sopla sobre el valle de huesos secos, restaura los corazones, restaura las vidas, arranca todas las cosas que nos estorben en nuestro corazón para poder seguir adelante, arranca y quita todas las cosas que están en contra de la voluntad de Dios, todas aquellas cosas que nos hacen que nuestro corazón vaya al pecado, porque dice su palabra que todas las cosas, dice su palabra que los designios del corazón del hombre son de continuo al mal. Señor, todas las cosas que nos estorben y que nos hagan que caminemos hacia el pecado, que sean quitadas en este momento de nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo nos purifique, nos limpie y que nos ayude a poder seguir adelante. Yo pongo en tus manos, mi Dios, a tu iglesia, pongo en tus manos a tus hijos,
Pongo en tus manos a todas aquellas personas, mi Dios, que se han dado cita a este lugar para escuchar tu palabra, y todas aquellas personas que por alguna circunstancia no han podido escuchar este mensaje. Mi Dios, que ahí donde tú estás, Señor, que puedan sentir tu presencia, que puedan sentir tu Espíritu Santo y que puedan ser llenos, Señor, de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te queremos invitar para que te unas los días viernes a la oración a las 6:30 de la tarde. También queremos invitarte a que sigas con nosotros el estudio de Mateo de lunes a viernes. Es de grande bendición para nuestras vidas. También invitarte al estudio de mujeres cada sábado a las 9 de la mañana. Familia, pronto nos reuniremos, así que les pedimos que se cuiden y queremos que sepan que los amamos mucho. Bendiciones, bonito día.